El 24 de agosto de 1950 murió uno de los políticos más relevantes que registra nuestra historia. Alguien podrá tener un juicio a favor, en contra de su legado, pero sin duda que es relevante durante todo el siglo XX. Se trata de Arturo Alessandri Palma. Murió hace 70 años, el 24 de agosto se cumplieron esos 70 años. Y la coincidencia de la historia, o más bien, la historia nos favorece para poder revisar, porque si hay algo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Arturo Alessandri Palma es la Constitución del 25. Y otras cosas también, y justamente cuando ese es un tema clave en la discusión de hoy día, la Constitución. ¿Tendremos una nueva Constitución? Lo diremos entre todos el 25 de octubre. Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de República, escribió hace 2 semanas un artículo que yo recorté, lo leí recién ayer, que tenía que ver justamente con estos 70 años de la muerte del León de Tarapacá, y este artículo trae un montón de coincidencias que vale la pena revisar con Alejandro, a quien le damos la bienvenida y lo invitamos a esta conversación. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Igualmente, pues te escribí ayer diciendo que gracias por el artículo, porque nos refresca la memoria y porque uno va subrayando cosas que están en la discusión de hoy y son 70 años después. La historia no se repite, pero rima, como dicen por allí. A ver, ¿cómo era el ambiente de ese 1900 entre el 22, 3, 4 para lograr justamente sacar adelante una constitución, la constitución famosa del 25? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo la empujó Arturo Alessandri? Si quieres ponerle una coincidencia más, Arturo Alessandri asumió hace 100 años, en 1920, en la campaña, claro, del Cielito Lindo con Barros Borgoño, claro. Se impuso la candidatura de Arturo Alessandri, y una de las propuestas que él tenía era modificación constitucional, es decir, avanzar hacia cambios que perfeccionaran el parlamentarismo. Él había sido un actor del régimen parlamentario, sí. Había luchado en 1891 contra el presidente Balmaceda, claro. El parlamentarismo se impuso en los campos de batalla, y luego Alessandri tuvo una destacada trayectoria como diputado, primero a partir de 1897 y en 1915 como senador. Pero él veía que el parlamentarismo era un régimen, por un lado, desgastado políticamente y por otro lado, con poca conciencia social, que no estaba al ritmo de los tiempos. Y él estimaba que si no se hacía una evolución necesaria, cambios necesarios que necesitaba Chile, iba a venir una revolución. Y en ese sentido, él impulsaba esa transformación. Ahora, es curioso, eran los años de la discusión de la cuestión social, los temas sociales que venían de fines en todo el mundo, desde la Rerum Novarum, desde fines del siglo XIX, y todas esas primeras décadas del 20 en Chile, lo que veía el propio Alessandri era que estaba enquistado, parecido nuevamente a lo que aparece aquí, en la élite, la política. Una élite que estaba en el parlamentarismo, que se pasaba en el poder de unos a otros, liberales conservadores, pero que no bajaba a la gente común y corriente. Y él fue, de alguna manera, transformándose en quien quería ser el interlocutor de esa gente en un nuevo marco constitucional, ¿no? Efectivamente, él en alguna medida es un caudillo de una nueva época, porque el parlamentarismo era relativamente estable políticamente, pero estaba desligado de la masa social, del pueblo. Y la crítica social no era escuchada por las élites parlamentarias o partidistas. Y durante su gobierno, entre el año 20 y el 25, Alessandri trata de impulsar algunas reformas en materia de derecho del trabajo, cambios constitucionales, y de otro tipo, pero los anuncia cada 1 de junio en su discurso ante el Congreso Pleno, y la verdad es que no se avanza. Y hacia 1923, o sea, cuando ya ha pasado la mitad de su mandato, él extrema la situación, así lo reconoce él mismo en sus memorias, porque cree que hay que resolver el asunto, y va a los cuarteles militares a pronunciar discursos donde denuncia a los viejos del Senado, a la canalla dorada, para tratar de conseguir un poco más de respaldo a lo que él consideraba que eran medidas de justicia social necesarias. El cierre de su discurso de proclamación en 1920 era que él quería ser una amenaza para los espíritus que se oponían a los cambios que reclama el tiempo histórico. Fue muy progresista. En una confrontación entre presidente y Congreso Nacional
que es muy potente y que en alguna medida recuerda, lamentablemente, lo que había ocurrido en tiempos de Balmaceda. Es decir, en un espíritu bastante progresista, contrario a lo que uno pudiera pensar al haberse opuesto a Balmaceda, que era lo que representaba el 91, era Alessandri ahora el que llevaba el bastón del progresismo para hacer estos cambios contra la élite, ¿no? Ahora, le costó su propio cargo porque lo votan, cae su gobierno. Efectivamente, en septiembre de 1924 la situación se precipita, se produce el famoso ruido de sables de los militares. Un diario titula de manera bastante dramática: el país está con el ejército, sin saber qué consecuencias puede tener el movimiento militar. Y cuando Alessandri se da cuenta que el ejército está unido, no solo los militares que han participado en el ruido de sables, sino que desde el máximo general hasta los soldados de más bajo rango, él entiende que puede aprovechar esa voluntad transformadora de los uniformados para aprobar las leyes sociales y militares, y designa al inspector general del ejército, Luis Altamirano, como ministro del Interior, y en una jornada aprueban todas las leyes pendientes que estaban esperando, las leyes militares por una parte y las leyes sociales por otra, pero todos entendieron que eso se hacía bajo la presión de la Fuerza Armada. Y en estas cosas no se sabe para quién trabaja, porque cuando se produce la politización del ejército por una parte y la militarización de la política por otra, en la práctica se está invitando a los uniformados a cogobernar. Es lo que pasó en 1890, 1891, es lo que pasó en 1924 y es lo que pasaría en 1972, 73 también. Entonces, en ese momento, al final, Alessandri dice: aquí la verdad es que van a mandar los militares, yo no mando, y decide irse del cargo, pidiendo finalmente un permiso constitucional por 6 meses. Y paralelamente se clausura el Congreso Nacional, con lo cual las dos instituciones que habían regido Chile por casi 90 años de vida republicana, bajo la Constitución del 33, están demolidas en una semana. O sea, no hay presidente de la República por una parte y no hay Congreso Nacional por otra, sino que hay una junta de gobierno que preside Luis Altamirano y hay una junta militar que representa el espíritu de la revolución, donde el hombre más destacado es sin duda Carlos Ibáñez del Campo. Claro. Y bueno, y alcanzó a promulgarse, a salir la Constitución del 25. Yo sé que no se pone en práctica inmediata, es lo que te quiero preguntar, pero ¿en qué momento se hace este plebiscito que gana la aprobación de la nueva Constitución? ¿Se hace en qué fecha? Hubo dos momentos. Primero, en el manifiesto del 11 de septiembre del 24, la Junta Militar dice que tiene que convocarse a una asamblea constituyente para que haya una nueva constitución. Y ahí daremos por terminada nuestra tarea. Eso no resultó. Cosa que no se hace. No se hace. De manera tal que en enero se hace un nuevo golpe militar contra la Junta de Gobierno para pedir el regreso a Alessandri. Y Alessandri vuelve, pero con el expreso deseo de hacer una nueva constitución vía asamblea constituyente. Llega a Chile y hace la nueva constitución, pero sin asamblea. Claro. Sino con una convención que él designa a dedo, que es bastante plural en su composición, pero de confianza de él. Y si bien no había acuerdo en el tema de cuál sería el régimen de gobierno, porque mayoritariamente los políticos de esa comisión estaban inclinados por el parlamentarismo, y Alessandri pensaba que eso era un desastre, intervino en la convención el general Mariano Navarrete, que dijo que volver a la orgía parlamentaria, con esas palabras, no lo aceptará el país ni las instituciones que lo componen, refiriéndose evidentemente al ejército. Y esa fue una especie de golpe blando, pero que en la práctica revirtió todo lo que estaba pasando al interior de la comisión, y finalmente se propuso cambiar el régimen de gobierno por uno presidencial, en la línea de Balmaceda en 1891 o en la línea de lo que había sido el origen de la Constitución del 33. Y eso se plebiscita en agosto de 1925 con Alessandri como presidente de la República. Sí, dame un segundo, Alejandro San Francisco. Detengámonos un poquitito en esa convención constituyente que reemplaza lo que debió haber sido, que era una asamblea constituyente. El presidente Alessandri decía no convocarla. Él a dedo elige cuántos eran. ¿Eligió representantes del pueblo, como él decía en sus discursos, o también una pequeña élite que era favorable a sus ideas? ¿Cómo lo hizo? No, este era un grupo de personas muy reputadas, algunos habían sido ministros, otros parlamentarios, había personas del pueblo, podía estar Hidalgo, que era del Partido Comunista,
pero eso fuera lo más amplio que llegó la convención. Había conservadores, liberales, radicales, es decir, había un amplio repertorio de personas, pero al ser designadas por él entraban dentro de lo que él consideraba que eran personas de una formación más o menos adecuada para tratar un tema constitucional. Después de todo, Alessandri tenía una formación jurídica que era bastante completa, tenía publicaciones al respecto, había sido un muy buen estudiante y abogado, y además cuando estuvo en su breve exilio en Europa, sí, asistió a charlas de derecho constitucional. Él menciona en sus memorias a un señor Janotó, y lo que más le llamó la atención era la referencia que había hecho a la dictadura de los romanos, que él la trajo en la cabeza porque era una dictadura temporal y él la iba a aplicar precisamente durante su gobierno. Alessandri no tuvo en mente en 1925 hacer un sistema que pusiera en riesgo la aprobación de una constitución como la que él quería. Y por eso cuando le sugirieron reabrir el Congreso Nacional, que había sido clausurado en septiembre, él dijo que el Congreso no se reabría. Y reconocía además que tenía todo el poder público, lo que en la práctica era una dictadura. Eso, o sea, si bien era un presidente constitucional, porque había sido elegido en 1920, o para partir en 1920, y él vuelve de su exilio, vuelve en sus derechos, pero actúa como un dictador. Lo que pasa es que en 1925 ya no hay régimen constitucional en Chile. El régimen constitucional se suspende en el año 24 y el 25 en la práctica... Pero no lo repone. Alessandri sin Congreso Nacional, con lo cual tiene todo el poder público efectivamente. Y en segundo lugar hay un cogobierno militar, porque si bien en enero deja de gobernar la Junta Militar, el gobierno provisional que se forma, que presidió Emilio Bello Codecido, que era casado con una hija de Balmaceda, nombra como ministro de guerra a Carlos Ibáñez del Campo, y cuando regresa a Chile Arturo Alessandri mantiene a Carlos Ibáñez del Campo como ministro de guerra, y en la práctica él es el que controla la fidelidad militar al gobierno de la República. Tanto es así que después de aprobada la Constitución, cuando Ibáñez decide no obedecer a Alessandri renuncia por segunda vez. O sea, hay un claro cogobierno Alessandri uniformados para llevar adelante el proceso de reforma, que era algo que quería Alessandri y que era algo que querían los militares. Ahora, aprobada o hecho el texto constitucional, se somete a un plebiscito. Y este plebiscito, aquí otra coincidencia respecto a lo que se está discutiendo, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hubo 166.000 abstenciones y hubo 135.000 votos. O sea, hubo más gente que se abstuvo que la que votó. Ahora, dentro de los que votaron, ganó por lejos el apruebo, por así decirlo. Claro, los que no votaron fueron mayoría. O sea, si se hubiera exigido un quórum de mayoritario, como se exigen en algunas elecciones de federaciones estudiantiles o de distintas instituciones, la elección no habría sido válida. Pero entre los que votaron tuvo mayoría, como tú muy bien lo señalas, amplísima el voto a favor de la nueva Constitución. Ahora lo que es interesante es que algunos partidos llamaron efectivamente a no votar, particularmente los conservadores, los comunistas se oponían a la nueva Constitución, lo llamaban una especie de dictadura legal de Alessandri por este autoritarismo que señalaba la nueva Carta Fundamental frente al parlamentarismo precedente, eso fue una de las razones quizá por la que costó tanto implementarla en la práctica. O sea, se demoró muchos años la Constitución en tener vigencia real. Te voy a preguntar eso, porque es conocida como la Constitución del 25, pero entiendo que hasta la década del 30 no entra en vigor la Constitución, ¿no? Efectivamente, la Constitución establecía que se iba a llamar elecciones. Se llamó elecciones efectivamente el año 25, triunfó Emiliano Figueroa Larraín, pero él estuvo 2 años en el gobierno y finalmente renunció por sus disputas con Ibáñez, a quien no solo mantuvo como ministro de guerra, sino que luego como ministro del Interior y vicepresidente de la República, ahí cuando renunció Figueroa. O sea, la verdad que el presidente era Ibáñez, era como Cámpora con Perón del 73 en Argentina. Era Ibáñez el que mandaba, y además Emiliano Figueroa tenía todas las características de un presidente del régimen parlamentario. O sea, era una persona que no le gustaba mandar, que le gustaba llegar a acuerdos,
que no le gustaba tomar decisiones, que no era amenaza para nadie. El 27, en mayo, fue elegido Ibáñez como presidente de la República, pero producto de la crisis económica del 29 tuvo que renunciar en julio del 31, con lo cual tampoco alcanzó a completar su periodo de 6 años en el gobierno. Y después vino lo que le llamamos la segunda anarquía, claro, entre el 31 y el 32, en que hubo 8 o 9 gobiernos, claro, algunos elegidos, otros designados, tuvo la Corte Suprema, estuvieron el Congreso Nacional, hubo presidente elegido, estuvieron los militares, hasta que a fines del 32 hubo unas elecciones, y ahí recién empieza a operar el régimen constitucional que rige hasta 1973. Y el que lo hace operativo, el que lo hace funcionar, es Arturo Alessandri Palma, en su segunda administración, 1932-1938. Claro, antes que llegue el Frente Popular. Antes de que llegue el Frente Popular, los radicales, Aguirre Cerda y compañía. Y ahí entonces entra en vigor en la Constitución del 25, recién el 32. ¿Y cómo logra, a tu juicio, ser el texto constitucional que años más, años menos, duró 50 años en nuestro país? ¿Cómo lo logró? Claro, este es un texto constitucional que establece reformas respecto de la Constitución precedente y algunas de importancia. Algunas eran propias del tiempo histórico. Por ejemplo, se produce la separación de la Iglesia, claro, con el Estado. Ya no hay religión oficial de Chile, católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público o cualquier otra, sino que hay libertad de culto, el libre ejercicio de todos los cultos. Después hay la mantención de otras cosas, como un sistema de separación de poderes, pero con la primacía del presidente de la República muy, muy clarificada. Jefe de gobierno y jefe de Estado. Pero no solo eso, sino que eso existía antes, pero aquí se precisa, porque la Constitución del 33 evolucionó de hecho hacia el parlamentarismo. En el fondo lo que Chile tuvo fue una especie de parlamentarismo consuetudinario. Entonces aquí lo que dijo, mira, clarifiquémoslo para que no haya ninguna duda, que es lo que quería hacer Balmaceda en el 91 y que no le resultó. Después se establece una especie de lo que llamaríamos un Estado social de derecho, que es bien interesante porque está en la línea de Alessandri. Perdón, es el mismo, disculpa Alejandro, es exactamente lo que ese concepto es el que sale hoy a la mesa, Estado social de derechos, con otra coincidencia, con las conversaciones actuales. Ciertamente se va a discutir, y yo creo que se debe discutir, pero con algunas consideraciones, al menos para el tiempo del 25, que vale la pena mencionar. Por ejemplo, la Constitución del 25 establecía la protección del trabajo y la industria y parece muy razonable. Pero luego hablaba de las obras de previsión social y decía que le aseguraba a todas las personas todo cuanto se refiere a una habitación sana y las condiciones económicas de la vida, el bienestar y los recursos mínimos para el bienestar de la persona y su familia. Ahora, si tú miras, en 1939, el ministro de Salubridad, Salvador Allende, denunciaba que Chile tenía la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. El año 52, cuando se hace el primer censo de vivienda, se demuestra que cientos de miles de familias tienen viviendas precarias, malas o derechamente no tienen vivienda. Y en los años 60 hay niños que van a la escuela sin zapatos y uno de cada dos niños menores la instrucción de 15 años primaria, padece desnutrición. La instrucción primaria es de Alessandri, ¿no? Lo que diga la Constitución es una parte, pero otra parte son la actividad política y las políticas públicas. Y lo que entra en crisis en los años 60 es precisamente un sistema que parece no cuajar. O sea, que es una democracia sólida por arriba, pero con problemas sociales muy profundos por abajo. Y eso lo comienzan a denunciar de partida los tres últimos presidentes del periodo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que son de tendencias políticas distintas. Muchos partidos lo mencionan, y también los uniformados que ven que se está produciendo un desajuste en el sistema. Y en la elección presidencial de 1970 no es casualidad que los tres candidatos hablen de que existe una crisis en Chile muy profunda, de que es necesario cambiar la Constitución. El cambio más radical lo propone Alessandri por un lado y Allende por otro, que quiere instaurar una Constitución de vía chilena al socialismo. Pero la verdad es que la Constitución del 25, muy estable, muy querida en su tiempo, comienza a pasar a la historia durante su vigencia y no necesariamente a partir del 11 de septiembre de 73.
Alejandro San Francisco, nos quedó corto el tiempo. Interesante el paso rápido, coincidencias enormes, los términos, los conceptos, la realidad de una democracia firme pero con problemas sociales que la ciudadanía empieza a hacer sentir. Una élite, más temprano, una élite que no conversa con la ciudadanía en general. Bueno, muchísimos temas, te agradecemos mucho. El papel de la historia justamente es recordarnos para aprender de ella. Así que Alejandro San Francisco, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Matías, que estés muy bien. Chao, muy buenas noches.